Muy buenas noches con todos. Soy Jasmine Quispe, integrante del programa de Interacción Ambiental del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, presidido por el ingeniero Marco Ramírez. A continuación presentamos el programa de desarrollo de habilidades directivas para ingenieros. El presente programa es un evento solidario ante esta coyuntura del COVID-19 que tanto está afectando a nuestros colegas como familiares. Los fondos recaudados serán destinados al programa COVID-CISA Solidario con la finalidad de apoyar económicamente a los ingenieros CISA que están pasando por una situación de COVID previa evaluación del asistente social y de la junta directiva. Para realizar alguna consulta, levantar la mano o escribir por el chat. Esperemos a que el profesor invite a abrir el micrófono para hacer las preguntas y o consultas. Y, por favor, llenar su asistencia, que se pasará por el chat de Zoom. Tenemos el agrado de presentar al psicólogo coach Juan Manuel Heredia, psicólogo clínico y organizacional, conferencista, consultor en temas de cultura y desarrollo organizacional, coach ontológico, facilitador de conversaciones de calidad, creador de programas de desarrollo de liderazgo y habilidades directivas. Pionero del coaching en el Perú, expositor internacional acreditado por el American Management Association y por el Latin American Quality Institute de Panamá. Muchas gracias. A continuación les cedo el uso de la palabra y damos inicio al taller del día de hoy. Muy bien. Nada, buenas noches en principio, sí, a todos. Y nuevamente un placer volver a acompañarlos hoy. Voy a compartir mi pantalla, sí. Y el tema que nos convoca es este tema que vale la pena redundar, ¿no? al presentarlo, ¿no? Apasionante tema. El de la pasión por el cliente. El del centramiento, ¿no? Hoy día se habla mucho de si las organizaciones en las que uno está, ¿no? o transita, por las que uno transita, son organizaciones centradas en el cliente o no son centradas en el cliente. Y la verdad es que se están haciendo muchos esfuerzos, ¿verdad? Muchos esfuerzos, y se está invirtiendo mucho dinero en generar culturas en las que el foco de todo lo que se hace sea verdaderamente el cliente. Lo cual es muy difícil, y es muy difícil a pesar de que hay ideas hasta sencillas, ¿no? como para sacarlas adelante, pero es difícil porque hay que revertir un modo de mirar el mundo, un modo de mirar, de concebir el propio trabajo, ¿no? Un modo de relacionarnos entre nosotros en el trabajo, un modo de relacionarnos incluso con uno mismo, yo conmigo, ¿no es cierto? De establecer para mí nuevas prioridades, porque el mundo que pretendemos dejar de lado ya es ese otro mundo en el que el foco principal era el producto, ¿no? Y no el cliente, ¿no? El foco principal era incluso la propia organización, ¿no? Es decir, por ejemplo, reducción de costos, eficiencias, con todo lo que esto implica, ¿no? En términos de mayores costos, entre comillas, porque son costos a veces económicos, otras veces psicológicos, para el cliente. La verdad es que es un cambio difícil, es una transformación a veces muy profunda la que hay que hacer para de verdad, ponerse en el modo, ¿no? centramiento en el cliente. Vamos a ir por partes y vamos a hablar de algunos conceptos que hoy se utilizan para esto, ¿no? Quiero comentarles acerca de este personaje que tienen en pantalla, que se llama Stu Leonard. Stu Leonard es el dueño de unos pequeños supermercados, ¿no? Esto en Estados Unidos, ¿no? En los que él, cuando como miembro fundador, ¿no? se rogó el derecho a colocar en piedra sus dos principales reglas, ¿no? La principal, la primera, la regla número 1, dice el cliente, ¿no? Se llama así, ¿no? Regla 1 y regla 2, ahí están, escritas en piedra, como ven en la foto, una foto que yo se las voy a desentrañar un ratito, porque no se ve con tanta claridad como quisiéramos, ¿no? Dice,
our policy, o sea, nuestra política, ¿no? Y dice, regla número 1, el cliente siempre tiene la razón. Miren eso, ¿eh? ¿No? Y uno, claro, uno dice, no, oye, pero escúchame, a veces vienen clientes verdaderamente antojadizos, hasta tramposos, ¿no es cierto? ¿Ah? Que vienen a ver, a ponernos a prueba o a ver si nos pueden sacar algo sobre lo cual no tienen derecho, en verdad, ¿no? Entonces, no me digas que el cliente siempre tiene la razón, eso es una frase hecha, eso es floro, pues no es cierto, eso no puede ser en todos los casos cierto, ¿verdad? Seamos sensatos. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Él también lo admite, él también lo sabe, ¿no? No es que no lo sepa. ¿Mm? Y para eso tiene la regla número 2, que dice, si el cliente está equivocado, cosa que a veces pasa, vuelva a leer la regla número 1. ¿Qué tal? Me parece interesante, ¿eh? Me parece por lo menos interesante. Tú puedes decir, no, sería carísimo, ya, las razones que tú quieras, ¿ya? Pero es interesante porque de esta manera lo que te está diciendo Stu Leonard es a ver si es que podemos hacer los esfuerzos que hay que hacer realmente para ir más allá de lo que dice la sensatez, de lo que dice el sentido de justicia de cualquiera, de lo que dice los índices normales de proceder, ¿no es cierto? De lo que dice el sentido común. Vamos más allá. Vamos realmente a esa palabrita que se usa mucho últimamente, ¿no es cierto? Sorprender al cliente. Lo sorprendes cuando haces algo que realmente no espera, ¿no es cierto? Entonces, estas dos sencillas reglas te pueden impulsar esa capacidad de generar sorpresa, ¿no? Ok, tú puedes decir, bueno, ya, con esto solucionamos el tema del tránsito cultural. No, estoy seguro que no. Muchos necesitaremos mucho más que eso, ¿no? Vamos entonces a seguir desentrañando este asunto complejo y complicado, ¿no? Atraer un cliente nuevo, sepámoslo, ¿verdad? Cuesta 6 veces más que mantenerlo. Por lo tanto, ¿sí? Si pensamos que estos esfuerzos para mantener, ¿no?, fidelizados a nuestros clientes son caros, piensa que traer a uno que aún no te conoce te va a resultar 6 veces más caro. ¿Ya? Estadísticas que avalan esto hay muchas. ¿Eh? El buen servicio al cliente es un poder, es una poderosísima, potente arma, ¿no?, o herramienta de fidelización, ¿no? El buen servicio. Es decir, poner los mayores esfuerzos de la organización, no en el área de servicio, no en el área de servicio. El área de servicio puede ser una buena asesora, el área de servicio puede ser una primera línea de contacto, pero hay muchos más puntos de contacto que solamente un área de servicio al cliente. Muchos más puntos de contacto. Y cada uno de esos puntos de contacto, ¿sí?, yo se los voy como decía un experto en estas cosas, como lo fue Carlson, ¿ya? Jan Carlson, ya les hablaré de él en un momentito, que fue el que definió este concepto que les voy a presentar ahorita. Cada uno de esos puntos de contacto representa un momento de la verdad. ¿Eh? ¿Sí? Los momentos de la verdad, sí, son esos momentos en los que uno puede ganar o perder una batalla fundamental, ¿no? ¿Qué tal este método? ¿Qué tal este método? Gracias por llamar a servicio al cliente, dice, ¿no? Si es usted racional y calmado, presione 1. ¿No? ¿Qué tal? Si es un llorón quejoso, presione 2, ¿no? Y si es irritable y está de mal humor, presione 3. A ver si eyecta, ¿no es cierto? Bueno, esos métodos no los tenemos a mano, tenemos que inventar otros bastante más cordiales, bastante más amables. Les presento a una organización que lo hizo, ¿no?
y lo hizo muy bien, y además no les voy a hablar ahorita de algo que sucedió en algún remoto lugar, ¿no? Sino que sucedió en nuestra casa. Lo que, yo no les voy a contar una historia que todos conocen. Yo lo que pretendo solamente es hablarles de algo que quizás no muchos conocieron, ¿no es cierto? Que es filosofía de fondo. Y filosofía de fondo estipulada básicamente por quien fue el gerente general durante el tiempo en que los hermanos Wong estuvieron a cargo. Erasmo, ¿no? Erasmito, ¿no? Le llamaban entre amigos, ¿no? Familiarmente, y de ahí el apelativo de Mito, era Mito Wong, ¿no? Se referían a él como Mito Wong. Y Mito era no solamente el hermano mayor, ¿no es cierto?, sino además el gerente general de la organización. Y por lo tanto, uno de los principales inputs que definían cultura, ¿no? Y él tenía esta reflexión, ¿no?, que hizo pública en algún momento. Dijo, nosotros no somos un supermercado con un servicio al cliente maravilloso. Miren cómo se definía, ¿no? Es interesante. ¿Qué ponen en primer lugar y qué ponen en segundo lugar? Nosotros no somos un supermercado con un servicio al cliente maravilloso. No, nosotros somos una organización de servicio al cliente excelente que se desarrolla en el negocio de los supermercados. ¿El énfasis dónde está? El énfasis está no en el supermercado, sino en el servicio. Nos definimos como una organización de servicio que además opera en este rato, en este tiempo, en este momento, en el negocio de supermercados. Podría operar en otros negocios. Pero nosotros nos definimos como servicio. Nosotros damos un servicio al cliente, ¿no? Y lo vamos a dar hoy día así. ¿De acuerdo? ¿Dónde pones el acento? Otra vez, es un poco lo de Stuhlener que acabamos de revisar, pero al revés, ¿no? Muy bien. Otra reflexión interesante. Fíjense en estas cifras, ¿no? Dice Michael Leboeuf, ¿no?, en cómo ganar clientes y fidelizarlos para siempre, así se llama su libro, describe la realidad sobre por qué nuestros clientes a veces se van, ¿no? Y se van a otras compañías, se van a ser clientes de otros cuando antes eran clientes nuestros. ¿Y qué dice? Dice, mira, básicamente, empecemos por las razones más chiquititas, ¿no? El 1% muere, eso pasa, lamentablemente pasa, ¿no? El 3% se muda, o sea, se va a vivir a otro lugar y desde ese otro lugar, ¿no?, entonces ya pierde contacto con nosotros. 3%. No son números, digamos, importantes, ¿no? 5% desarrolla otras amistades y claro, por un vínculo amistoso es que se va con nuestra competencia, ¿no? 9%, ¿sí?, se va por razones competitivas, precio, calidad de productos, variedad, etcétera, etcétera. El 14% porque algo de nuestros productos no le ha gustado, ¿sí? No está satisfecho con el producto que recibe, ¿sí?, de nuestra parte. Pero ¿dónde está la cifra realmente grande, importante, ¿no? ¿Dónde está? Pues acá, miren, el 68% se va por recibir una actitud de indiferencia o por parte del dueño o de algún gerente o incluso de algún empleado de la compañía. Finalmente, todas las personas que tratan conmigo en ese lugar al que me gusta ir normalmente son la cara de la empresa. ¿Sí? Desde el vigilante, que es el primero con el que yo tropiezo al ingresar, ¿sí?, si me hace sentir mal, si me hace sentir incómodo, si me hace sentir esto de algún modo desagradable, yo la verdad es que empiezo a tener muy pocas ganas de regresar ya, ¿no? ¿De acuerdo? Miren qué nivel de riesgo tan grande, ¿no? Porque en cada una de las personas con las que yo tropiezo al ingresar a un lugar, ¿no?,
en plan cliente, ¿no? Piensen ustedes en un banco, piensen ustedes en un supermercado, piensen ustedes en cualquier tipo de empresa, ¿no es cierto?, que tenga contacto directo con clientes. Esto, el riesgo es que si no están todos de alguna manera uniformizados por una cultura de servicio, por una serie de principios, ¿no?, de asociación, de relación, de vínculo, ¿no?, respetando las diferencias de cada cual, pero manteniendo algunas vértebras de unidad, ¿no?, que generen eso, lo que llamamos cultura, una cultura que se note, que se respire, ¿no es cierto? Cuando nosotros entrábamos a Wong, la verdad es que era fantástico, ¿no? Era fantástico lo que sentíamos, especialmente en aquellos años en que estos supermercados estuvieron en manos de aquella familia, ¿no? ¿Qué es lo que sentíamos? Sentíamos que realmente éramos una prioridad. Que el chico que estaba arreglando las galletas y colocando una encima de otra, si recibía una pregunta nuestra acerca de dónde se encontraban los lácteos, él dejaba de hacer inmediatamente lo que estaba haciendo, lo dejaba de hacer. No nos decía, vaya usted al tercer pasadizo, no, él se paraba y nos decía, acompáñame por favor, ¿no es cierto? Y entonces nos conducía hasta exactamente el lugar y, ¿no?, era un dejo de hacer lo que estoy haciendo para atenderte a ti, porque tú eres lo primero, ¿no? Si nosotros íbamos a devolver un producto, nos podían preguntar, ¿tiene usted la factura ¿no?, el ticket de compra con el que usted compró, adquirió este producto? Y si nosotros decíamos, no, la verdad es que no lo he traído conmigo, perdona, quizás se me ha perdido, quizás lo he dejado en algún sitio. No se preocupen, nos decían, no se preocupen, no hay problema. Y nos recibían el producto y nos daban otro a cambio, ¿no? Y esto lo hacían con una facilidad impresionante, lo cual traía consigo un mensaje. Yo en usted confío. Usted podría mentirme, pero yo prefiero confiar. ¿Dónde está la prioridad? Está puesta realmente en el cliente. Entonces, ¿no es cierto? Ese feeling, ese sentirse bien, se adquiere a partir de la sumatoria de un montón de experiencias. No basta una, ¿no?, sino muchas experiencias en las que vas adquiriendo esto que llamamos consistencia. Yo hoy día, ayer, ¿no? Ayer fue, sí, ayer fui al local de Breña a renovar pasaportes de mis hijas tienen 10, 12 años, ¿no?, las dos pequeñas, ¿eh?, y el mío propio, ¿no? Fuimos a renovar nuestros pasaportes peruanos. La verdad es que no esperaba en una dependencia estatal, ¿verdad? ¿Sí? El trato tan meticuloso, tan cuidadoso, tan eh, agradable, tan amable, ¿no es cierto?, tan prioritario. Yo no fui embarado, ¿eh? Les aseguro que no, ni jamás he intentado, ¿no es cierto?, tener algún privilegio en ese sentido. He ido porque soy uno más, ¿no es cierto?, de los clientes que podrían haber en este tipo de trámites, ¿no? Y además no conozco a nadie en particular y no tendría por qué mover ninguna palanca, vamos, o sea, no lo hice. Pero, pero me acerqué y desde la puerta nos dijeron, ¿vienen juntos como familia? Sí, usted es el papá, sus hijas. Pasen por acá, por favor. Me acompañaron, ¿no? Y el protocolo anti-COVID es fantásticamente pulcro, ¿no es cierto? Hay una serie de pasos y procesos muy bien pensados, muy ordenados, ¿no es cierto? Además, esto con una atención súper amable de parte de todos, ¿no? Y después nos acompañan hasta la sala donde nos vamos a dar los datos y nos van a atender directamente en la ventanilla y tal y cual, ¿no? Y la paciencia y la sensación de eres una prioridad. Oye, tanto que al salir les dije, estoy absolutamente sorprendido, bien sorprendido, impactado por su nivel de servicio. ¿Tienen ustedes algún librito como para felicitar? No manejamos un libro de este tipo. Sí tenemos de reclamos, pero no de felicitaciones. Y bueno, pues qué pena, porque en verdad deberían tenerlo, ¿eh?
Esto, merecen ustedes una felicitación. Fantástico, ¿no? Desacostumbrado, ¿no? En una organización del Estado, pero también ahí es posible cambiar, ¿no? ¿Sí? El 68%, no lo olviden, se va por trato, ¿no? Es una cifra muy potente. Muy bien. El valor total que tú recibes, ¿no? ¿Eh? Eh, en términos de producto, de servicio, de persona, de imagen, ¿no? Menos el costo total del cliente, ¿sí? O sea, cuánto te cuesta a ti como cliente, ¿no? En términos de dinero, en términos de tiempo, en términos de energía que se te agota, que se gasta, ¿no es cierto? En términos de costo psicológico, ¿no? El costo psicológico de una discusión, el costo psicológico de responder ante una cara antipática, un gesto desagradable, ¿no? El costo psicológico de recibir una respuesta antipática, ¿no? Esto, etcétera, etcétera, ¿no? Eso te da el valor que se le entrega al cliente, la utilidad del cliente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué recibe el cliente? ¿Qué entrega el cliente? ¿No? Y va mucho más allá de lo económico, como se dan cuenta. Hay otros ingredientes, ¿no es cierto? El ingrediente de la imagen, el ingrediente del producto mismo, pero también el ingrediente del servicio, ¿no? ¿No? Que recibes, fundamental. Después, tú a eso le tienes que restar lo que te cuesta, ¿no? Lo que te cuesta en tiempo, en dinero, en energía, en costo psicológico. Y ahí tienes la utilidad. A ver si es positiva, ¿ya? A ver si es positiva. Esa es un poco la idea de lo que significa, ¿no? El servicio, ¿no? La satisfacción de un cliente con su compra, por lo tanto, depende del servicio, del desempeño del producto o servicio en cuanto a sus expectativas, en relación a sus expectativas. No se trata de si el producto en sí mismo es bueno o malo. No se trata de cuántas virtudes tiene en comparación con otros productos. Se trata de cuántas virtudes tiene en comparación con las expectativas que se le ha generado al cliente, ¿no? Si el desempeño es igual o mejor que esas expectativas que trae consigo el cliente, entonces el cliente está satisfecho. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. A ver. La calidad de servicio, ¿sí? La calidad de servicio tiene que ver, perdón, acá no estoy. Ahora sí. Es que no veía las flechitas donde pasar las diapositivas, ¿no? La calidad del servicio se evalúa teniendo en cuenta algunas constantes, digamos, o algunos conceptos fundamentales, ¿no? Uno es el de la confiabilidad, ¿no? ¿Qué es la confiabilidad? Es esa capacidad de prestar un servicio de acuerdo a la promesa. O sea, yo te prometo esto, ¿no es cierto? Y tú, o sea, y tú alimentas una expectativa en función a mi promesa. ¿Sí? Si esa expectativa, ¿no? Esto es consistente, ¿no? O si ese servicio es consistente con la expectativa que me has generado, entonces estamos hablando de confiabilidad, ¿no? Diligencia, otro concepto importante. Es decir, agilidad o capacidad de respuesta. Es esa voluntad para ayudar, ¿no? Y prestar un servicio rápidamente. Por ejemplo, ¿no? Acá las empresas que tienen pocos niveles de empowerment, pocos niveles de delegación, las organizaciones que no confían mucho en el criterio de sus trabajadores. Básicamente, ¿por qué no se confía en el criterio de los trabajadores? Cuando alguien no confía en el criterio de sus trabajadores es simplemente porque los tiene mal entrenados, ¿no es cierto? O porque es un desconfiado ya con obsesividad, ¿no? ¿Eh? Pues hay gente que nunca va a confiar en nada ni en nadie. Bueno, pues entonces no seas jefe de nada ni de nadie, porque en verdad los jefes tienen que aprender a confiar. Hoy día los jefes modernos, y nos lo ha demostrado, por ejemplo, todo esto de esta situación que estamos viviendo, ¿no? De la pandemia, ¿no? Que nos ha obligado
a trabajar en las casas. Y desde las casas hemos entendido que pueden confiar en nosotros. Hemos hecho entender que pueden confiar en nosotros, ¿verdad? Porque resulta que han incrementado los niveles de productividad en la mayor parte de las organizaciones, lo que significa que la gente no ha seguido trabajando igual, ha trabajado más todavía. ¿Somos entonces merecedores de confianza? Por supuesto que sí. Entonces un jefe que no confíe es un mal jefe, es un jefe que está situado en una ¿eh? realidad interior nada más, la de su obsesión por no confiar, su miedo a confiar, ¿no? Y no en la realidad evidente de que la gente merece confianza, ¿sí? Alguno te fallará, es normal, pero la mayoría te va a responder muy bien. Por lo tanto, hay que aprender a confiar, hay que delegar en las personas, hay que hacer empowerment, ¿eh? Cuando una empresa tiene el empowerment y la delegación, ¿no es cierto?, muy bien distribuida en toda la organización, eso le da un nivel de agilidad, o sea, eso desburocratiza, eso descentraliza las decisiones. Eso es importantísimo en una cultura de servicio. Descentralizar decisiones. ¿Sí? Eso le da agilidad a las organizaciones. Eso le da diligencia. 3, garantía. Otro indicador de calidad, ¿no? La garantía. ¿Qué es la garantía? Es la seguridad, los conocimientos y la atención mostrados por los empleados y sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza. O sea, lo que me dice este señor, que es empleado de esa organización y me está atendiendo, es absolutamente creíble. ¿Por qué? Si yo lo contrasto con alguna exploración rápida en Google, ¿no es cierto?, en documentos serios, ¿no es cierto?, y levanto información fidedigna, voy a encontrar que este señor está muy bien informado, que técnicamente está muy bien preparado, que es un personaje realmente y que domina su métier, que domina su oficio. Bueno, eso me garantiza, me da sensación de garantía de que estoy en el lugar donde debo estar, ¿no? Después la empatía, es decir, además de ser una persona técnicamente bien preparada, resulta que es una persona que también entiende el por qué estoy haciendo esa compra de esa manera, el para qué la necesito. Me ha hecho preguntas acerca de quién soy yo, ¿no es cierto? ¿Qué pienso hacer con esto que estoy adquiriendo? ¿No es cierto? ¿Cómo es que voy a manejar el tema? ¿No? Y me está dando una asesoría mucho más completa porque está entendiéndome. Se pone en mi lugar. Una persona que es buena haciendo empatía es una persona que sabe ponerse en el lugar del otro. Fantástico, ¿no? Es esa atención individualizada que ofrecen algunas organizaciones a sus clientes, ¿no? Te hacen preguntas, ¿no? Por ejemplo, el otro día voy a una organización, ¿no?, y con estas ideas esto era un banco, ¿no? Y entré también con mis hijas, como ayer a lo de migraciones. Esto, esto era un banco, que no voy a mencionar cuál, pero el vigilante del banco, ¿sí?, me llamó la atención de una manera tan antipática, por decirlo menos, ¿no es cierto? Cruda, desfachatada, poco inteligente y sobre todo poco empática, ¿no? Porque iba abrazado de mis hijas. Distancia social, me dijo. Digo yo, mira, esto, vivo con ellas, soy su papá, te cuento. Distancia social, señor, ¿no es cierto? Me parecía un soldado, ¿no es cierto? Y yo, un soldado en su regimiento, y él el sargento, me estaba hablando de una manera, en lugar de decirme, señor, discúlpenme, nosotros tenemos unos procedimientos que, y yo entiendo, ¿es usted el papá? ¿Es usted o el abuelito? ¿No es cierto? Hasta ese insulto era yo capaz de entenderlo y sonreír al respecto. Pero no, pues, o sea, su manera de acercarse fue tan, ¿no?, eh, antipática, pues, ¿no?, que en verdad, está claro que no está entrenado en términos de empatía, ¿no? Bueno, pues eso hace la diferencia, eso hace la diferencia. A mí se me quitan las ganas de regresar a esa agencia en concreto, ¿no es cierto? Preferiría ir a otra agencia en una próxima ocasión y no entrar a esa, ¿no? Simplemente porque un señor me mostró una actitud poco empática, ¿no?
recursos tangibles, ¿no? Esto es la apariencia, ¿no?, que tienen las instalaciones, ¿no?, físicas a donde entramos, donde nos desenvolvemos, ¿no? En términos de equipos, en términos de gente, número de personas que me atienden, ¿no?, en los materiales, ¿no es cierto?, los materiales de comunicaciones que usamos internamente, o sea, ¿no?, a ver qué tan sofisticado, qué tan tiene todo lo que debe tener para que yo me sienta bien atendido o no, ¿no? Entonces todo eso cuenta, ¿ya? Ahí tienen los ingredientes. Es decir, puntos de contacto, ¿ya? Puntos de contacto. Y esta es la historia que les había prometido, ¿no es cierto? ¿Sí? La de SAS, ¿no? Scandinavian Airlines. Scandinavian Airlines, en la época de la crisis de la aviación, ¿sí?, en los 90, muchas grandes aerolíneas, ¿sí?, algunas sucumbieron, quebraron, y otras tuvieron que fusionarse, ¿no?, comprarse unas a otras para poder sobrevivir. La verdad es que fue una época realmente trágica para varias compañías aéreas, porque los costos, ¿no?, eran altísimos y los beneficios no justificaban. Bueno, todos buscaban entonces suprimir, ¿se acuerdan que antes se comía muy bien en los aviones? Bueno, eso en esos años se dejó de hacer, ¿no? Y empezaron a servirnos papitas chip y chicitos, una cosa horrorosa, ¿no? Una comida chatarra impresionante. Después estos otros, todo eso se sustituyó por esos quequitos pues envueltos por un plastiquito y todas estas cosas. Y la verdad es que unos tenían una sensación de maltrato terrible al estómago durante un viaje, sobre todo si el viaje era largo, ¿no? Eh, la gente se hizo el cálculo de a cuánto equivalía en términos de ahorro el sacar una aceituna al menú. Es decir, una aceituna del menú. ¿No? Ajuste de costos de una manera ya salvaje, ¿no? Bueno, en esa misma época, Scandinavian Airlines hizo todo lo contrario. Es decir, aumentaron la calidad del servicio a niveles impresionantes. Quien estaba a cargo de esa compañía en esa época eh, era Jan Carlson. Y Carlson lo que hizo fue convencer a todo su equipo, ¿verdad?, de que así como otros iban a bajar los niveles de servicio, ¿no?, a restar, ¿no?, gollerías, a restar detalles, ¿no?, de cara al cliente, lo que ellos iban a hacer era todo lo contrario. Iban a darle a sus clientes un servicio de lujo, un servicio absolutamente sorprendente. Pero para eso tenían que preparar a toda la organización. ¿Y cómo se prepararon? Pues ahí es donde él inventó este concepto de los momentos de la verdad, ajustando la organización en todos los momentos de la verdad. ¿Cuáles eran esos momentos de la verdad? Los momentos de la verdad era cualquier punto de contacto. Cualquier punto de contacto, telefónico, remoto, directo, no importa, ¿no es cierto? A través de un mostrador, a través del teléfono, a través de internet, a través del WhatsApp, a través de lo que sea. En esa época no existía el WhatsApp, pero quiero decir, seamos amplios de criterio, ¿eh? Cualquier punto de contacto, sí, es un momento de la verdad, cualquiera. Entonces, empezaron definiendo todos sus puntos de contacto. ¿Cuáles son todos nuestros puntos de contacto? Definámoslos. Muy bien, una vez definidos, ahora, ¿no?, hagamos una preparación, ¿no?, un análisis de cada uno de esos puntos de contacto para ver cómo serían idóneos, ¿no?, idóneamente tratados, ¿no? Y entonces, preparemos después a los empleados, ¿no?, que estén a cargo de cada uno de esos puntos de contacto para que de verdad den ese servicio que hemos seteado, que hemos definido como idóneo, ¿no?, como ideal, ¿no?, de cara al cliente. Y eso significa invertir. Sí, pues, significa invertir y después ¿eh? Revertir una situación de crisis en una situación de absoluta bonanza. Scandinavian Airlines fue una de las compañías que no solamente no estuvo a punto de quebrar, sino que salió, ¿no?, con unos niveles de rentabilidad en esa misma época
altísimos, altísimos, versus cualquier otra compañía aérea en aquella época, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es un momento de la verdad? El propio Jan Carlson, acá lo tienen, ¿no es cierto? Dijo lo siguiente, dijo, a ver, cada vez que el cliente establece un contacto, es lo que les decía yo hace un ratito, ¿no es cierto?, con cualquier aspecto de un negocio, aún en forma remota, se genera una oportunidad de crear una impresión. Esa es la impresión, esa impresión hay que protegerla, ¿no? Un individuo sin información, otra frase de Carlson, ¿no? Un individuo sin información no puede tomar la responsabilidad. Un individuo con información, al contrario, no puede evitar tomar responsabilidad. Así que hay que darle a nuestra gente información. Hay que mantenerlos informados. Hay que darles todo lo que necesitan para que sean capaces de resolver los problemas de los clientes. Era otra de las distinciones, ¿no?, de los elementos distintivos de Wong, ¿no? Tú ibas a Wong y tenías una queja y el empleado al que le dabas la queja no iba de frente a decirle esto, a ver, señor, tengo que buscar al gerente de la tienda para comentarle esto, para ver si él me aprueba. No, 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 no. Él tenía autoridad. Él ya tenía soluciones a mano. ¿Y cuándo las tienes? Las tienes cuando la organización confía en ti, ¿no? Los problemas se solucionan, se resuelven en el momento y en su localización según vayan apareciendo. Ningún empleado de la línea de contacto con clientes debe esperar el permiso de supervisor. Esa era otra máxima, ¿no?, de Jan Carlson. Entonces entenderán que una compañía que sí se maneje así debe hacer las cosas de una manera fabulosa de cara al cliente. ¿Me entienden? ¿Sí? Eso es cultura, eso es. Esto es un ideario que hay en el trasfondo de una manera de proceder, ¿no? Una manera de hacer negocio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Una manera de establecer una estrategia, ¿eh? Una manera de entrenar a las personas, ¿no? La estrategia tiene que ver con tu misión, tu visión y tus valores. Eso que hemos mencionado son valores, ¿sí? A ver, ¿qué es lo primero y qué es lo que...? ¿No? Si en el momento en que estemos dudando, prioricemos esto, no esto otro, ¿no es cierto? Prioricemos el atender al cliente antes que nuestras propias tareas. No es que yo ahora tenía que terminar con esto. No, no, señor, déjelo todo y atienda al cliente. El cliente que tiene usted ahí al frente, ¿sí?, es su prioridad, ¿no? Eso es un valor, esos son valores, esos son principios de trabajo, ¿no?, que están definidos además por la parte más alta, por la zona más alta, ¿no es cierto?, de la jerarquía organizacional, y que todos los deben entender, conocer y por lo tanto cumplir, ¿no es cierto? Así que hay que entrenar, ¿no?, en esos momentos de la verdad a todas las personas. Ahí está el personal, ¿no es cierto? ¿Eh? Personal capacitado, motivado, ¿no?, ¿no?, especialmente cuando se trata de personal de primera línea de contacto. Y después está el sistema, o sea, los procesos. Los procesos deben ser procesos ágiles, ¿no?, deben ser procesos inteligentes, no burocráticos, ¿no?, no repetitivos, no lentos, ¿no? Y los recursos, los equipos, todo eso que permite que también la agilidad, ¿no?, tenga, ¿no?, viabilidad, ¿no? Infraestructura, con el fin de ser amigables, ¿no es cierto?, de cara al cliente, ¿no?, de que el cliente se sienta bien, ¿no? ¿Ok? Esos tres elementos, si se conjugan bien, generan un cliente satisfecho, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. El personal de contacto, ¿ya? Centrémonos un poquito ahí porque la gente, evidentemente, es lo que eh, la gente en el trabajo es quien hace que las cosas que tenemos en planes y en documentos, ¿verdad?, terminen siendo o no realidad, ¿eh? Así que hay que prepararlos, ¿no? Son las personas las que enfrentan las distintas situaciones difíciles, críticas, muchas veces incómodas, ¿no? Hay clientes difíciles, hay que reconocerlo, hay clientes además realmente malcriados, hay clientes de toda índole, ¿no? Hay clientes muy bien informados, ¿no? ¿Eh? Y eso genera que existan momentos de la verdad complicados, complejos, ¿no? Entonces,
¿Con qué debe contar, qué debe tener un empleado bien preparado? Debe tener una capacitación en empatía, ¿no? Es decir, debe aprender a identificar, debe ser no digo un experto, ¿ya? Como si fuese un psicólogo, no. Digo que por lo menos debe saber eh, priorizar la pregunta ¿cómo se siente esta persona? ¿Sí? Y tener alguna hipótesis de respuesta al respecto. ¿Mm? Es decir, ¿qué estás sintiendo? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué pasa con tus sentimientos? ¿Qué pasa con tus emociones en este minuto? ¿No? Que estás acá frente a mí. ¿No? Un cliente molesto, ¿no? No puede ser tratado como si no estuviese molesto. ¿Mm? Estás desconociendo ahí una realidad que es fundamental entenderla, ¿no? Y proceder al respecto. Como por ejemplo con una frase que puede ayudar, ¿no? Como puede ayudar a que el cliente se calme un poquito, puede ayudar. Lo último que tienes que hacer es decirle a un cliente, cálmese, señor. Eso no lo hagas, ¿no? Jamás, ¿no? Pero sí puedes decirle, entiendo por qué está usted molesto, señor. Y lo lamento, de verdad, yo en su lugar estaría tan molesto como usted o más, ¿no? Y entonces el cliente se siente entendido, siente que alguien realmente lo está escuchando, que alguien está entendiendo por qué es que él reacciona así, se siente así. Permítame ayudarlo, le dices después, por favor, ¿no? Y a ver de qué manera puedes encontrar algún tipo de solución, ¿no? ¿Eh? Quizá en tus manos no está resolvérselo todo, pero de repente sí está el acercarlo a zonas de solución, ¿no es cierto? Medianas, parciales, lo que sea, ¿no? Pero siempre será mejor que donde está en este minuto, en donde tiene una organización al frente que no sabe que él se siente maltratado, decepcionado o lo que sea, ¿no? Después, capacitación. Evidentemente, un empleado que queremos que esté en primera línea de cara al cliente tiene que tener niveles de capacitación altísimos con respecto a sus productos, con respecto a sus servicios, con respecto a sus posibilidades, con respecto a su propio nivel de autoridad, ¿no es cierto? A la organización en todos sus recovecos para que sepa clara y rápidamente quién en la organización es quien mejor puede ayudar a resolver una, otra dificultad, ¿no? Esto tiene que tener una capacitación en términos de servicio al cliente, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Presentación personal. Un cliente espera de ti, pues, que tengas realmente una imagen profesional. Una imagen profesional no significa, pues, que estés a la última moda. Nadie dice eso, pero sí que estés, ¿no es cierto?, vestido con corrección, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, ¿no? Con aseo personal, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Con la mascarilla puesta adecuadamente, ¿no es cierto? Y no con la nariz afuera, o sí, qué sé yo, hay formas, ¿no?, que hoy día, ¿no?, tenemos que proteger, formas visuales, formas que impactan visualmente y formas que generan agrado o desagrado. Todo eso también es importante, son elementos que cuentan. ¿No? No es simplemente algo de poca monta, ¿no? Vocación de servicio, ¿no? El tema de tener vocación de servicio es fundamental, ¿no? Fundamental. ¿Saben ustedes que una persona con vocación de servicio no es simplemente un apapachador, ¿no es cierto? Una persona que te responde con sonrisas y con cariño, sino es una persona a la que le gustan los retos, los desafíos, ¿no? Miren, por ejemplo, el Hotel Ritz, que es tan famoso en términos de servicio al cliente, es probablemente el hotel al que más se han mencionado, se han referido los libros de texto cuando se ha tratado desde hace muchos años el concepto de servicio, ¿no? Bueno, pues el Hotel Ritz, que además imparte cursos de servicio al cliente, les cuento, y son de altísimo nivel, te cuenta una anécdota que es bien interesante. Cuando nosotros, dicen ellos, cuando nosotros contratamos a alguien que tiene que tener un talento natural para servir, ¿a quién creen que contratamos? Fíjense, nosotros hacemos esta prueba. Les damos un cachorrito, un rato, los exponemos a que se relacionen con un cachorrito de perro, ¿sí? Un rato, a ver cómo juegan con el perrito. Y hay unos que lo que hacen es agarrar un huesito y lanzárselo al perro.
Agarrar un huesito y lanzárselo un poquito más lejos. Agarrar un huesito y lanzárselo otro poquito más lejos. Mientras que hay otros que agarran al perrito, ¿no es cierto? ¿Sí? Y lo llaman a su regazo y entonces lo acarician, lo miman, ¿no? Le dan full cariño, full afecto, ¿no es cierto? Dicen qué rico, qué lindo, parece un peluchito, tal cual. ¿Eh? ¿Con quién creen que nos quedamos? Nosotros preferimos siempre, sin duda, quedarnos con aquel que les lanza el hueso. Es una persona de retos, es una persona a la que le gusta retar al otro, es una persona que le gusta, ¿no es cierto?, resolver problemas, ¿no? Y no simplemente apapachar. Nosotros pensamos que un mejor empleado nuestro es aquel que está preparado para resolver situaciones críticas, situaciones difíciles, situaciones que los clientes, para las cuales los clientes, ¿no es cierto?, tengan una necesidad de ellos, ¿no?, de su inventiva, de su creatividad, de todo lo que sepan o puedan poner en juego para ayudarlos, ¿no? Mucho más que simplemente al que de una manera más o menos pasiva o conformista, solamente dice, ay, pobrecito, ay, sí, te entiendo, ay, ya, ay, pobre, pobre. No, no, no. Eso no es ni mucho menos suficiente. Eso es solamente un pequeño inicio. Sonríe, di buenos días, saluda, ¿no? Trata con cariño a los demás. Sí, 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 eso es solamente un brevete para circular. Después, el maneja bien significa ve mucho más allá, ¿no? Reto, desafío, ¿no? Fíjate, vocación de servicio. Y después también un elemento fundamental, ¿no? Y es que tengas paciencia, porque a ti, por más que tú estés entrenado en tratar bien al otro, ten en cuenta que muchas veces, quizá la mayor parte de las veces, no te van a tratar bien. Es decir, que muchas veces vas a tener al frente a un cliente airado, a un cliente incluso malcriado, ¿no?, que puede que hasta te insulte, ¿no? ¿Eh? Imagínense ustedes un cliente que está perdiendo el avión, ¿no?, que está a punto de perder el avión y que tú estás entre él y esa puerta de ingreso y que le estás diciendo, lo siento señor, si estos papeles no están en regla, entonces déjeme chequear, por favor, apúrese. ¿No? ¿No? Se han visto en esas lides, se han visto hasta agresiones físicas, ¿no? ¿Eh? Hasta agresiones físicas. Injustas, porque finalmente el empleado tiene que asegurarse de una serie de procedimientos, por seguridad del resto de pasajeros y por una serie de elementos, ¿no es cierto?, que son prioritarios. Pero tú tienes que tener paciencia. Él va a perder la paciencia, pero tú no debes perder la paciencia, ¿no? Entonces, la paciencia es la tolerancia, la paciencia es un concepto clave en un tema como este. ¿Eh? A ver, momentos de la verdad, ¿no? Estos momentos de la verdad, que son muchísimos, ¿no? Pero digamos, ¿cuáles son los más frecuentes? ¿Ya? Para que tengamos una pequeña idea del tema, ¿no? Los más frecuentes puede que tengan que ver con que el cliente llama, escribe, averigua algo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces, en ese momento, ¿qué recomendación genérica? Evidentemente, acá las recomendaciones no las podemos hacer específicas porque no sabemos exactamente, ¿no?, cuál es el trabajo concreto que vamos a analizar, ¿no? El tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo, somos acá más de 60 personas, ¿no? Bueno, pues lo genérico, las respuestas genéricas son: ten velocidad ¿no? Si el cliente te llama, te escribe o te pide averiguar algo, ¿no es cierto? Entonces, ten velocidad para responder, ten amabilidad y ten preparación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Información de primera mano. 2. El cliente está bravo u ofuscado. Ojo con eso, ¿ya? Ojo con eso. No discutas. No discutas. No pelees. Escúchalo. No le digas cálmese. Nunca le digas cálmese. Busca una solución. ¿Sabes por qué no le puedes decir cálmese? Porque él tiene derecho a no estar calmado. Él tiene derecho a estar molesto. Él tiene derecho a enfadarse. Por lo tanto, cálmese usted no tiene derecho, es un desconocimiento a ese derecho. Nunca le digas cálmese. Búscale una solución, escúchalo, di que lo entiendes. El cliente busca algo especial. Bueno, plantéale escenarios posibles, diferentes escenarios posibles, ¿no?, para que obtenga lo que requiere, lo que necesita, ¿no?
El cliente está indeciso, ¿no? No sabe qué dirección tomar, ¿no? Qué decisión tomar. Muy bien, entonces dale opiniones técnicas, ahí sí, ¿no? Mire, yo recomiendo, yo entiendo que esto es más favorable para una situación como esa, esto puede serlo para esta otra situación, ¿no es cierto? ¿Sí? Informado, por supuesto, ¿no? Sin floro, sin floro. El floro es uno de los peores asuntos que puedes, ¿no? A los que puedes recurrir, ¿no? Si no sabes, no digas, ¿no? Busca a quien sepa más que tú, ¿no? De manera profesional, ¿no? Tienes derecho a no saber algo, tienes ese derecho. Y a entender que de repente hay alguien en la organización que lo sabe mejor que tú. Muy bien, busca a ese personaje y que ese personaje atienda esa demanda concreta, ¿no? El cliente que se queja, ¿no? Pues frente a una queja del cliente, respuesta rápida, igual que al principio, ¿no es cierto? Respuesta rápida, no defensiva. No, es que nosotros, mire, señor, usted no está entendiendo. No, 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 no. Nada de justificaciones, nada de defensa, ¿no es cierto? Sí, de manera proactiva, de manera positiva, ¿no? Veloz. Respuestas, respuestas, respuestas. Esa es la idea, ¿de acuerdo? ¿Ok? Esto, bien. Este puede ser un buen momento para abrir un poquito el diálogo. ¿Ya? ¿Qué hora es? Ya ha pasado la primera hora. Y acá podríamos abrir un poquito el diálogo para que ustedes puedan contar algunos momentos de la verdad, ¿no? Podría ser interesante eso, ¿eh? En la participación de hoy podemos incluir eso, ¿no? Que ustedes piensen en los momentos de la verdad que están viviendo y que de repente puedan decir, oye, a ver, mira, yo estoy viviendo esto, 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 y darnos ahí algunas situaciones. Ojo, yo no me presento como un experto en soluciones para los clientes en distintos tipos de negocios, pero estamos acá para compartir, ¿no es cierto? Así que yo no me comprometo a darles respuesta a cada uno de esos momentos de la verdad difíciles de resolver, pero sí a escucharlos y a que otros compañeros, ¿no es cierto?, del Colegio de Ingenieros también los escuchen, ¿no? Otros colegas de ustedes también los escuchen y ver un poquito en qué andamos todos, ¿no? Vale la pena. A ver, por ejemplo, Alejandro Ardiles está levantando la mano. Fantástico, Alejandro. Vamos a escucharte, a ver si nos ayudan dándole permiso a Alejandro para que hable. Sí. Hola a todos, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Sí. Muchas gracias. Dentro del tiempo que transcurre en esta reunión, me han resonado varios puntos. Y algo que estoy viviendo actualmente es una situación bien particular. Por muchos años hemos cuidado justamente esa percepción de nuestros clientes. Cuando nosotros brindamos el soporte, la asesoría, el, la información técnica, Ajá. hacia ellos siempre ha habido una dedicación de nuestra parte. Pero en el transcurso después hay un punto de quiebra en la pandemia en donde se nos requiere a nosotros como área brindar un soporte específico. Y nos damos cuenta que estábamos descuidando al hacer ese trabajo de nuestro propio core. Es decir, como área habíamos Sí. descuidado muchas aristas por dar mayor atención al cliente. Y Wow. lo que hemos hecho en este transcurso claro, hay más de año y medio, es poder centrarnos más en nuestro core, en nuestros procesos, mejorarlos, revisarlos, Muy bien. estructurarlos de mejor manera, y hemos dejado de con la finalidad de que ellos en el libros. Entonces, un poco de mi experiencia y mi percepción es, seguramente en las encuestas de satisfacción que próximamente vengan, veremos si ellos lo han entendido de una forma, de la mejor forma de que realmente les tocaba hacer el trabajo ya a ellos y ya no necesitaban a nosotros para hacer, porque había pedidos que realmente eran innecesarios, pero por la voluntad, por los procesos mismos, por querer ayudar, lo tomábamos como nuestro y lo liderábamos. Cuando hablo de liderar es que nosotros éramos lo que, ok, nos poníamos el problema como nuestro y nosotros coordinábamos con todas las áreas distintas para poder sacar adelante. Eso hoy en día ya no. Lo que hemos hecho, ok, lo que nos corresponde a nosotros es solamente esta parte de todo el problema. Y por esta parte respondemos. Entonces yo creo que en la percepción y un poco tu experiencia,
que seguramente has encontrado alguno de estas situaciones en el camino, se va a notar que el cliente, como ya tenía una expectativa, claro, ahí hicimos algo interesante. Antes de eso, le comunicamos que íbamos a hacer eso. Por si acaso, a partir de ahora, Qué te bueno. vamos avisando que Bien, vamos a cambiar, que no vamos a centrar en lo nuestro, que en bien. adelante tú vas a ser el responsable, te vamos a ayudar, pero eso no está en nuestras funciones, no está en nuestra responsabilidad. Lo hemos hecho con la mejor intención, pero ya te toca a ti, ¿no? Hemos un poco avisando con meses de anticipación que iba a haber ese cambio, ya en la práctica, ya menos llamadas ayudan a que alguno pueda centrarse realmente en lo que le corresponde, pero yo espero que en la evaluación de satisfacción salga esa comprensión y que se traduzca en el resultado que por mucho tiempo, en los últimos 3 años, hemos tenido una evaluación bastante aceptable, ¿sí? Y siempre en Bien. subida de nuestro servicio hacia el cliente. Muy bien, Alejandro. Lo que pasa es que también yo lo que identifico es que este ha sido un proceso honesto. Y eso el buen cliente lo aprecia mucho, la honestidad. Están siendo honestos conmigo, están siendo sinceros conmigo, están siendo transparentes conmigo, me están incluyendo en su proceso de cambio, ¿no es cierto? Con información de primera mano, sin mecidas. Bueno, un buen cliente, de verdad, eso lo aprecia muchísimo, ¿no? Te felicito, Alejandro, qué buen ejemplo, ¿no? De proceso de cambio, ¿no? Un cambio que además a los clientes puede que inicialmente no los favorezca aparentemente, ¿no es cierto? Pero ahora tienes procesos mejor trabajados, ¿no es cierto? Más ágiles, mejor seteados, ¿no es cierto? Y a clientes también hasta entrenados por ustedes de alguna manera, ¿no es cierto? Al cliente se le educa también, ¿no? También se le educa sobre, oye, mira, estos son tus espacios, estos son tus posibilidades de intervención, ¿no? Tú puedes trabajar desde esta perspectiva, ¿no es cierto? Y nosotros ¿no? te pimponeamos contigo de esta manera, ¿no? Pero claro, ese proceso tiene que ser, como lo han manejado ustedes, es decir, advertido, ¿no? Informado, respetuoso, finalmente, respetuoso. Muy bien, qué buen ejemplo. ¿Quién más nos cuenta algo? O pregunten algo, también es válido. Ahí está Flor. Sí, a ver. Muy buenas, sí, buenas tardes. Buenas noches ya. Bueno, no sé el horario de... Agradecer la presentación que es muy interesante, pero tengo un caso particular que quisiera sí su apoyo. ¿Qué pasa cuando el cliente en realidad, por más que le adviertas, le digas, continúa con la misma actitud de no querer de tomar conocimiento y quiere que prácticamente tú siempre le estés resolviendo todos los problemas que tiene, a pesar de haberle ya indicado en una fecha, en otra fecha y en otra fecha? ¿Qué se podría hacer en este caso? No sé, Flor, si te estoy entendiendo bien. Es un cliente al que ya me estás hablando de algunos clientes que pueden tener niveles de exigencia que no son razonables, que no Exactamente. son... ¿Sí? Y por más, sí, y le das por ejemplo, le das las indicaciones una vez, pero y otra vez, y continúa sin querer hacerlo él, sino que siempre que se le haga absolutamente todo, cuando no está dentro del servicio dentro del alcance de nuestro servicio. Ya. Yo lo primero que me preguntaría ahí es si esto es solamente un capricho. Por ejemplo, si yo lo que le pido a mis clientes es algo que está realmente a mano de ellos hacerlo, o no está a manos de ellos hacerlo. Si mis clientes están preparados para resolver esa parte de la tarea, ¿sí?, que ellos quieren que yo le resuelva, ¿no? Si esa es una actitud simplemente caprichosa, engreída,
¿no? O si eso es una situación que realmente a ellos los tiene pues desorientados, ¿no es cierto? Es decir, oye, pero es que yo no sé hacer esta parte, yo técnicamente no estoy preparado para esto, yo no sabría, ¿no? Esto, qué sé yo. Hay manejos ¿no? El manejo de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, de herramientas tecnológicas, ¿no? Que los clientes, que no todos los clientes pueden manejar con igual pericia, ¿no? Y entonces el que tenga yo algunos recursos para ayudarlos a resolver eso, ¿no? Siempre es bueno, ¿no? Entonces, yo primero me preguntaría si es que realmente mi organización está centrada en el cliente, que no lo sé, ¿ya? No lo sé, Flor, en el caso de ustedes, ¿no? Explico un poquito. Lo que Sí, pasa que, por ejemplo, en la empresa en la cual laboro, normalmente siempre se hace capacitación a los clientes para que puedan de alguna forma ya ir liberándose y que vayan resolviendo las diferentes dificultades que tuvieran, ¿no? Pero ya, lamentablemente justo son los clásicos que ya se conoce que nunca vienen a las capacitaciones, que nunca, siempre hay un pretexto y por lo tanto después siempre están pidiendo que se les resuelva, ojo, ni siquiera asesoría nuevamente, sino que se les resuelva la problemática que está sucediendo. claro, claro. Mira, Pero en este caso los dueños dicen, no, es que el cliente tiene la razón, tienen ustedes, pero ¿hasta cuándo va a ser si continuamos siempre tratando de hacerles, de resolverles los problemas, ¿no? Por eso quisiera ya. saber cuál es la actitud que deberíamos. En principio, de acuerdo. O sea, el que ustedes den pasos hacia adelante para educar a sus clientes, me parece maravilloso. Me parece que ya eso, per se, es bien proactivo, ¿no? Pero mira, has dicho una frase que no habías mencionado antes. Los dueños dicen, de todas maneras, trabajemos, ¿no? Cubriendo las expectativas del cliente. Eso significa, ¿sí?, que tienes un directorio, ¿no es cierto?, ya que se trata de los dueños, ¿no? O sea, normalmente miembros del directorio, ejecutivo o solamente directivo, no sé. Pero en todo caso, tienes ahí a los dueños, ¿sí?, que te están Directivos. diciendo, directivos, Son ¿no es los- cierto? ¿Ok? Pero que te están diciendo, queremos que haya más, ¿no es cierto? Más elementos de fidelización y no solamente preparación del cliente. Si el cliente necesita que lo acompañes más tipo bastón, ¿no es cierto? De caminar, pues ayúdalo a caminar con bastón. ¿No? Bueno. Pero Juanjo, ¿cómo podríamos nosotros entonces educar? Y discúlpame que insista, No, porque sigan sí, educando. me gustaría Es que, bastante, sí, sí. quiero cambiar esa actitud porque a varios de nuestros colegas les afecta eso, a algunas Seguro. personas un poquito ya les falta la paciencia, pero son de todos, son Yo creo cuatro que que son tienes así. dos elementos que trabajar ahí y cuidar. Uno es justamente al cliente, ¿no? Como lo están haciendo, y sigan con eso, sigan con esos cursos, sigan con esas convocatorias de reuniones en las que los preparan y tal y cual. Y entonces cada vez van a tener clientes más educados, cada vez más, por supuesto, cada vez más independientes, cada vez más autónomos, cada vez más preparados. Fantástico. Eso es un camino que ustedes ya lo están recorriendo. Yo no sé si Sí. están viendo que hay otro camino necesario, y es preparar un poco más en términos de vocación de servicio a esos colegas que están perdiendo la paciencia y que no deben perderla, porque una persona que se dedica al servicio, ¿sí?, debe ser una persona hop, ¿ya? ¿Sí? El patriarca de la paciencia. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Me Sí. entiendes eso? O sea, no Ajá. pueden O sea, perder la inteligencia paciencia. emocional. Ajá. Exactamente. Tienen que trabajar en inteligencia emocional, tienen que trabajar en tolerancia, tienen que trabajar en flexibilidad, tienen que trabajar en capacidad de adaptación, tienen que trabajar en todo eso, ¿no? ¿Sí? Gracias, muchas gracias. No, Me ha de dado nada, muchas de nada, luces, muy Flor. amable. Son dos direcciones ahí. Muy Gracias. bien. No, por favor, gracias a ti. Y también pueden haber zonas ciegas que yo no estoy viendo, ¿no es cierto? Digo zonas ciegas para mí, ¿ya? Que no soy experto en los temas de ustedes, evidentemente, ¿no? Entonces cada uno es experto en su propia temática, ¿no?
Muy bien. Continuemos, pues. ¿Ya? No veo más manos levantadas, entonces sigamos. A ver, esto puede ser también interesante para ustedes, ¿no? Barreras contra el buen servicio. ¿Ya? Pueden haber servicios al cliente que deberían funcionar y se detienen por algo, ¿no? Se rompe la cadena de servicio por elementos que yo no he visto o previsto, ¿no? Muy bien. A ver, esto tiene que ver con varias posibles cosas, ¿no? ¿Qué tipo de barreras se pueden presentar? Uno, el diseño de políticas pensadas más bien para la conveniencia de la empresa que del cliente. Entonces, por ejemplo, cuando diseñamos procesos para nuestra economía laboral o nuestra seguridad, ¿no es cierto?, en la toma de decisiones, para que no hayan personas sentadas en el banquillo de los acusados cuando haya algún problema, ¿no?, para que las responsabilidades se distribuyan de manera que yo quede bien librado, ¿no es cierto? O la empresa, ¿no? O el área comercial, o el área de facturación, o el área de logística, queden, ¿no es cierto?, más o menos exentas de culpa, porque no es su responsabilidad esa toma de decisiones. Y entonces estamos pensando procesos, ¿no?, de cara a lo que la organización protege, sin pensar en que al primero que hay que proteger es al propio cliente. Y entonces, muchas veces, lo que decidimos estipular como proceso, ¿sí?, lo que hace es poner al cliente contra la pared, dificultarle las cosas, ¿no? Hacerle vivir procesos de adquisición de nuestro servicio mucho más engorrosos o difíciles. No tener estrategia, otro asunto, no tener una estrategia clara de servicio. Una organización tiene que decir, bueno, a ver, nuestra estrategia de servicio, por ejemplo, esa frase, nuestra estrategia de servicio, a ver, puntos suspensivos. ¿Cuál es tu estrategia de servicio? Tu organización. ¿Tiene una respuesta para eso? Es decir, ¿podrías completar esa frase? Nuestra estrategia de servicio es, ¿tienes? Los que no tengan respuesta es porque no lo han trabajado su organización. O sea, su organización no ha trabajado una estrategia concreta, clara, contundente de servicio. Todos los empleados de una organización tienen que saber cuál es la estrategia principal de servicio. Y si no hay una respuesta ahí, es porque no hay un trabajo suficiente todavía. ¿Sí? Y hay que trabajar en eso. Difundiendo, definiendo primero y después difundiendo la estrategia de servicio que la organización postula. Las personas que toman decisiones están lejos de los clientes, esa es otra. O sea, no sé, señor, no puedo ayudarle. Esa sensación que tienes como cliente, debes haberla vivido 1000 veces, ¿no? De que estás frente a un robot, ¿no? O sea, esa persona en verdad solamente está repitiendo, sí, señor, no sé, las normas no dependen de mí. Ya, pero señor, esa norma que usted me está diciendo es absurda. Sí, pero yo solamente cumplo con hacerlas cumplir. Oh. ¿Con quién converso? No sé, señor, yo no. ¿Está el gerente por acá de esta agencia o de esta área o de lo? No, no, señor, no está acá. Está, ¿no es cierto?, en la sede central. La sede central está en Houston. ¿Qué tal? ¿Ah? O está en Chiclayo, o está en Breña, ¿no es cierto? O sea que, a ver, ¿no? ¿Cómo resuelvo? No, señor, esto simplemente acate, cumple y listo. ¿No? Quien toma las decisiones no está cerca, no puedo resolver nada. Una persona que solamente está ahí repitiendo una orden. Alta prioridad en reducción de costos. Esta es muy común, muy común. Claro, y se entiende, ¿eh? Porque finalmente los costos son una razón competitiva importante. Es decir, con altos costos nadie va a poder competir con ventaja, ¿no?
Así que es normal que las organizaciones estén empeñadas en una carrera de reducción de costos. Pero esa reducción de costos muchas veces pasa por suprimir muchas de las ventajas que antes tenían con nosotros los clientes y que hoy ya dejan de tenerlas, porque resulta demasiado caro sostener esas medidas, ¿no? Muy bien, entonces evaluemos bien, ¿eh? Porque puede ser mucho más caro no tener a esos clientes. Es decir, vivir una fuga de clientes, eso puede ser mucho más caro. Veamos qué es más barato, si seguir reduciendo costos, ¿sí? O no hacerlo y mantener con una fidelización alta, un alto índice de fidelización de clientes. Ojo, ¿no? Otra, importantísima, ¿no? Personal indiferente, gente indiferente. Esto que les decía antes, ¿no es cierto? El 68% se va porque recibe un trato indiferente, ¿no? O antipático, ¿no? Desagradable de parte de alguien, ¿no? Bueno, pues tener personal indiferente, poco motivado o sin empowerment es gravísimo, gravísimo, ¿no? Otra, no escuchar al cliente. Al cliente hay que escucharlo. Y si es un cliente un tanto parco, hay que hacerle preguntas, hay que hacerle encuestas de satisfacción, hay que medir sus niveles de satisfacción. No hay que tenerle miedo a las mediciones. Las mediciones, ¿sí?, se dan para que mejoremos. No deben tener otro propósito, otra meta, más que la de la mejora, búsqueda de mejora. No es para sentar a nadie en el banquillo de los acusados, no es para hacer sentir mal a nadie, no es para decir, oye, tú tienes la culpa de lo que nos está pasando. No, las mediciones son para decir, a ver, áreas de oportunidad, ¿dónde están nuestras áreas de oportunidad? Así que hay que medir, ¿no?, constantemente, ¿ya? Sin cansar a los clientes, pues los clientes, otra encuesta más maldita sea, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Quiere usted llenar otra encuesta? A mí, por ejemplo, esto de que cada vez que vuelo en LAN me manden un correíto diciéndome, por favor, responda otra vez esta encuesta, otra vez. Y voy a Trujillo y me mandan una encuesta. Vengo de Trujillo a Lima, otra vez la encuesta. La próxima semana me voy a Chiclayo, una encuesta. De Chiclayo a Lima, otra encuesta. O sea, por favor, basta, ¿no? O sea, no se pasen, ¿no? Deberían tener sistemas un poco más inteligentes porque me están cansando, ¿no?, haciendo esto, ¿no? Entonces, esto sí, deberíamos tener de todas maneras encuestas de satisfacción, ¿ya? Pero quizá no exagerando tanto, pero sí encuestas de satisfacción que nos permitan medir qué calidad de servicio estamos dando, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué sería útil? Conocer sus KPIs, sus puntos de equilibrio, sus márgenes, su ROI. Sí, ¿no es cierto? Eso siempre es útil, ¿verdad? Para nosotros con respecto a aquellos con quienes trabajamos. ¿Conocemos eso? Bueno, pues conocemos puntos de mayor satisfacción, hablo ahora ya del cliente, ¿no?, con respecto a nosotros. Conocemos sus más frecuentes frustraciones. ¿Cuáles son las frustraciones que reciben? Es decir, conocemos sus decepciones, conocemos sus expectativas. Miren todo lo que hay que conocer. Todo eso hay que indagarlo, ¿no? Puntos de mayor satisfacción, ¿verdad? Frustraciones frecuentes, decepciones, expectativas, ¿sí?, puntos de agrado, cuáles son las cosas que más valoran del servicio que les damos, ¿ya? Todo eso hay que, ¿no?, hay que trabajarlo y conocerlo. En casi cualquier organización, ¿cómo mejoramos la escucha? ¿No? ¿Cómo mejoramos la escucha? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. No simplemente si los escuchamos, sí. ¿Tenemos encuesta de satisfacción? Sí. Bueno, eso es un principio. Sigue, por favor, sigue. Hay cosas que se nos escapan a pesar de las encuestas de satisfacción. Hay clientes que no se sienten escuchados a pesar de las encuestas de satisfacción. ¿Qué debiéramos hacer para escucharlos un poco más, un poco mejor? ¿De qué manera podemos levantar información acerca de cómo se sienten nuestros clientes? Que de repente esto pasa por mejorar nuestra encuesta de satisfacción, ¿sí?, o pasa por tener otros elementos de aproximación con el cliente, ¿no? A partir de, por ejemplo, asesores directos o a partir de facilitadores de proceso, lo que sea, ¿no es cierto? Dos, ¿cómo mejorar ese difícil balance
que existe, que debe existir, porque es un balance que de todas maneras tiene que haber entre nuestra necesaria rentabilidad de corto, ¿sí? De corto plazo, ¿verdad? Y las prioridades que tiene siempre un cliente. Rentabilidad nuestra de corto plazo, que es fundamental para la sobrevivencia, nadie lo niega, ¿sí? Pero al mismo tiempo, ¿sí? El priorizar la necesidad del cliente, ¿ya? Que eso suele ser caro, ¿ya? Entonces, ¿cómo balancear eso, ¿no? Ese balance hay que estudiarlo, hay que siempre tenerlo en mente, ¿no? Para seguir discutiéndolo, reflexionándolo y mejorando. ¿Cómo ganar agilidad? Es otra pregunta importantísima en estos tiempos, ¿verdad? ¿Cómo ganar agilidad? ¿De qué manera, sí, podemos ser un poco más raudos, eficaces, rápidos en las demandas de nuestros clientes, en las quejas de nuestros clientes, en las necesidades, en la solución de necesidades de nuestros clientes? ¿Cuán prisioneros somos nosotros internamente en la organización con respecto a nuestros propios procesos? Algunos no tan necesarios, ¿no es cierto? Algunos simplemente segurolas, pero no necesariamente eficaces, ¿no? Sino lentificantes, ¿no? Dado el reconocimiento general de que se debe más empowerment, ok, todos entendemos que se debe más empowerment, muy bien, entonces revisemos nuestras prioridades de delegación, nuestros criterios de delegación, a ver si es que están siendo lo suficientemente inteligentes. Recuerden que buscamos agilidad. Para la agilidad, ¿sí? Es fundamental, ¿no?, poner en manos de las personas de contacto directo más responsabilidad, ¿no? Pero es un riesgo, sí, por supuesto que es un riesgo. Un riesgo en muchas manos es un riesgo disperso, es un riesgo mayor, ¿no? Un riesgo en pocas manos de gente mucho más preparada, ¿no es cierto? Es un riesgo más controlado. De acuerdo con ese criterio central, pero escuchen, si lo extremamos, nos vamos a la burocracia, ¿no es cierto? ¿Sí? Y no se trata de eso, se trata de desburocratizar, destrabar, confiar. Esa es la tendencia mundial. Si esa es la tendencia mundial, alguna buena razón debe estar acompañándola. Así que hay que tomar riesgos, ¿sí? De acuerdo, preparando bien a la gente. Ese es el mejor nivel de control, preparando bien a la gente. Bueno, y finalmente, ¿cómo reducir ese enfoque de silos? ¿Sí? Silos, ¿sí? Ubican los silos, o sea, este departamento de, este es el departamento de y este es el departamento de, ¿no? Todo departamentalizado, ¿no es cierto? Áreas, ¿no?, como divorciadas una de otra, ¿no? En donde incluso a veces se echan la culpa unos a otros y son de la misma familia, de la misma organización, ¿no? Eso hay que suprimirlo en una organización moderna. Las organizaciones modernas están haciendo un enfoque transversal, ¿no es cierto?, horizontal, de procesos, ¿no?, transversales que hacen que toda la organización se involucre, ¿no?, en procesos multiárea, ¿verdad? ¿Sí? Multifuncionales. Los equipos multifuncionales hoy día están muy en boga porque se trata de justamente pensar los problemas desde distintos ángulos profesionales, ángulos organizacionales, ¿no es cierto? Distintos, diferentes, cosa que, ¿no?, se le entrega al cliente soluciones mucho más holísticas, mucho más completas, ¿no? ¿Sí? Y construimos un concepto maravilloso que lo hemos comentado en la sesión anterior, ¿no? Corresponsabilidad. ¿Sí? Entregamos corresponsabilidad, o sea, responsabilidad compartida. ¿Sí? ¿Les parece? Bien. ¿Qué más? ¿Qué trabas eliminarías? ¿No? ¿Qué trabas eliminarías? A ver, estas son solamente algunas ideas sueltas, ¿no?, que alguna vez he trabajado con algunos clientes y la verdad es que han sido incluso propuestas por varios de ellos, ¿no? Rentabilidades individuales, ¿no?, de áreas, ¿no? A veces eso hay que suprimirlo para tener una rentabilidad corporativa, una rentabilidad de conjunto. A veces tienes que saber renunciar a rentabilidades de algún área, ¿no? Oye, ¿algún área paga pato? Bueno, sí, pues, pero ganamos todos, ¿no? Objetivos individuales, cuidado, ¿no?
con los objetivos individuales, a veces atentan con los objetivos colectivos, con los objetivos de equipo, ¿no? Con los objetivos que debemos afrontar juntos, compartidos. El objetivo compartido, recuerden que es la base de la corresponsabilidad. Si queremos hablar de corresponsabilidad, entonces compartamos más objetivos, individualicemos menos, ¿no? Varios procesos administrativos internos, ¿no? Contrataciones, definiciones salariales, por ejemplo, ¿no? Hay procesos ahí que a veces son tan engorrosos, tan difíciles, tan, ¿no?, burocráticos realmente, que hay que suprimirlos, ¿no? Las aprobaciones, ¿no? Ciertas aprobaciones en niveles altos de intervención, ¿no? Intervenciones en procesos de aprobación de las órdenes de compra, ¿no? Procesos de seguimiento. Solamente el fulano de tal puede mirar esto, cuando en realidad esto lo podríamos ver de repente con mucha más agilidad, gente de otro nivel de jerarquía, ¿no? Esto, ¿qué más? ¿No? Cuando en la ejecución del presupuesto de activo fijo, ¿no es cierto?, este ya está aprobado y el mismo centro de costos no puede, ¿no?, lo puede hacer por sí mismo y lo tienes en manos de personajes que están más arriba que el propio centro de costos. Dale al centro de costos un nivel de autonomía, promueve que los centros de costos tengan niveles de autonomía, ¿no?, y manejo realmente de presupuesto, ¿no? Aprobaciones de gastos de menor cuantía, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Softwares, mejorar el plan de datos de telefonía, qué sé yo, hay tantas cosas que podríamos mejorar, ¿no? ¿Qué más? Bueno, algunos criterios de evaluación podríamos utilizar también para ver si es que estamos entregando calidad de servicio suficiente o no. Por ejemplo, ¿se han identificado los objetivos de una correcta atención al cliente? ¿Cuáles son tus objetivos en cuanto a atención al cliente? ¿Los tienes definidos? ¿Los tienes comunicados? ¿Sí? ¿Los tienes claros? ¿No? ¿Son objetivos realmente ambiciosos y motivantes? Muy bien. Evalúa tus objetivos de atención al cliente. Evalúalos, ¿no? ¿Se han caracterizado distintos tipos de clientes? Tenemos clientes de distinta naturaleza, de distinto tipo. Hay tipologías de clientes. Hay clientes materialistas, hay clientes mucho más espirituales, ¿no es cierto? Hay clientes mucho más afectivos, ¿no es cierto? Hay clientes más intelectuales. Hay perfiles diferentes de clientes. ¿Cuáles son los perfiles de clientes que se te acercan? ¿Verdad? ¿Cuáles son normalmente esas tipologías que tú tienes, ¿no? ¿Tienes clientes muy informados? ¿Tienes clientes, a ver, ¿no? Hay que conocer a esos distintos tipos de clientes, porque frente a cada uno de ellos puedes esbozar estrategias definidas de manera diferente también, ¿no? Entonces nos podemos preparar mucho mejor si los conociésemos, ¿no? ¿Has analizado la información histórica de tus clientes? ¿Tienes un file, ¿no es cierto?, que, digamos, que contenga información valiosa acerca de cómo se comporta tu cliente en distintos temas, distintas etapas, distintos tipos de asuntos? ¿Se ha interpretado ese comportamiento del cliente y te ayuda esa interpretación a la toma de decisiones? ¿Se han identificado sus motivaciones de compra o demanda de servicio? ¿No? ¿Has observado la manera y la actitud adecuada, ¿cierto?, en la atención y asesoramiento a un cliente, ¿no?, en función a los canales de comunicación usados? ¿Se han valorado las interferencias que dificultan esa comunicación con el cliente, ¿no? ¿Se han descrito las actitudes positivas hacia los clientes en la acogida y en la despedida? Mira cuántas cosas hay que analizar, ¿ya?, para saber si es que realmente estamos entregando un servicio de calidad. Todo esto es importante, todos esos aspectos. Y mira cuántas preguntas te tienes que hacer con respecto al cliente, ¿no? Un montón, ¿ya? Los clientes han cambiado muchísimo, ¿no? Seamos conscientes de eso, eso es fundamental también entenderlo, ¿no? Antes los clientes
El cliente tradicional, el cliente de hace unos años atrás, no tantos, ¿no? Unos años atrás, eran clientes leales a las marcas. Bueno, hoy día ya no son leales a las marcas. Hoy siguen tendencias, ¿no? Antes el cliente pagaba lo que se le pedía. No tenía mucha alternativa. Bueno, hoy día tienen muchas alternativas y buscan facilidades, buscan ofertas. No les importa si es que eres el más prestigioso o no. No les importa tanto si es que eres el más grande o eres un chiquitito, ¿no es cierto? Si le das un buen servicio, eso le basta, ¿no? Antes el cliente era sumiso. Tú estipulabas las reglas de juego y entonces el cliente simplemente recibía lo que tenía que recibir, ¿no? No tenía demasiado lugar de expresión. Bueno, hoy tienes un cliente dominante, un cliente que dice lo que piensa, un cliente que te pone en face, ¿no es cierto? Calato, ¿verdad? Con todos tus defectos, ¿no? Y que te obliga a tomar decisiones rápidamente diferentes a las que estabas tomando, ¿no? Yo he visto reacciones de marcas de autos, por ejemplo, de muchísimo prestigio, ¿no? Que jamás hubiesen reaccionado, ¿no? Desdiciéndose a sí mismos, deshaciendo un problema que tenían con un cliente, simplemente porque el cliente los denunció en Facebook, ¿no? Y empezaron a correr, ¿no? En dirección contraria, a pedir disculpas y a tratar de enmendar el error, pero ya estaban embarrados en términos de nombre, ¿no? Entonces, esto es muy costoso, esto es muy, 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 muy caro finalmente, ¿no? El que pierdas credibilidad, el que pierdas confianza por parte de muchos clientes solamente porque uno reacciona de esa manera airada contigo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Tienes clientes dominantes, tienes clientes que tienen armas que antes no tenían, ¿no es cierto? Antes tenías clientes básicamente desinformados, que no tenían cómo informarse y cómo acceder a información de calidad y de alto nivel técnico. Hoy día tienes clientes que pueden estar mucho más informados que tú mismo, ¿no es cierto? Que puede ser el experto, ¿no? Porque hoy día tenemos exceso de información. Antes se compraban productos, hoy día no se compran productos, se compran soluciones. Cuando tú preparas en servicio al cliente, a tu gente, tú no les dices, bueno, tenemos que ser simplemente, ¿no es cierto?, sobre todo, ¿no?, expertos en nuestros productos. No, tenemos que ser expertos en soluciones, porque lo que ofrecemos no es un producto, ofrecemos una solución. De repente este producto que yo te iba a ofrecer, ¿sí?, el producto que yo te iba a ofrecer no es el mejor producto para ti, porque me doy cuenta que tú lo que necesitas es un producto diferente, porque tu necesidad no es esta, sino esta, ¿no? Entonces, para eso tengo que explorar en ti y detectar realmente qué tipo de solución requieres. Entonces, hoy día no vendemos productos, vendemos soluciones, ¿no? Antes el cliente esperaba pasivamente a que le vendan, ¿no? Hoy día no esperan a que le vendan, esperan un nivel de servicio apoteósico, alto. Y cada vez están más educados, ¿eh? Ojo, los clientes cada vez tienden a ser más exigentes. ¿Por qué? ¿Los estamos malcriando? Bueno, los estamos acostumbrando a buenos estándares. Entonces, un cliente ¿no?, que está acostumbrado ¿no?, a las bondades de un buen viaje, ya no quiere renunciar así nomás a seguir viajando con esas bondades. No quiere, ¿no? Así que hay que darles, pues, esto en correspondencia. Recuerden, se trata de superar expectativas. Miren el reto, es altísimo. No siempre se va a poder superar una expectativa, eso está claro, pero hay que tratar, ¿no?, de hacerlo, ¿no? En esta lámina lo que les presento es cuáles son las cualidades del experto en servicio, pero veo que Sumac está levantando la mano y me gustaría que paremos un toque para que pueda Sumac decirnos lo que hace ratito, ¿no?, pero de repente se refiere a algún tema anterior. A ver, ¿te escuchamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches, saludos con todos. Hola. Quisiera, por favor, preguntar acerca de la lámina anterior. La anterior, a ver, déjame
Déjame un segundito regresar ahí. Acá. Sí. El cliente y después ya. Exacto. Por ejemplo, yo quisiera saber si es que esto es ¿cómo podría decirse? Una nueva característica de los clientes actuales o ingresa en alguno de los que ya está acá citado, que es referente a los clientes con conciencia. Y es, Ah, qué interesante. A ver, cuéntame eso. por ejemplo, hay gente que compra, qué sé yo, productos que están certificados que no se prueban en animales, por ejemplo, en el caso de cremas, medicinas, esas cosas. Entonces, es un grupo pequeño, pero que va creciendo cada vez más, porque son clientes concientizados, fuertemente concientizados. De Entonces, acuerdo. ya no compran esos productos, igualito con conciencia ambiental, compran productos con responsabilidad social, porque si tú compras esto, vas a ayudar a los agricultores de tal lugar, vas a ayudar a las aldeas infantiles en tal lugar, y cosas así. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, quisiera Lindo saber tu dónde aporte, entra eso, es un nuevo ¿no? tipo. No, Gracias. no, podríamos incrementarlo, la verdad. O sea, yo estaba tentado de decirte simplemente una respuesta medio defensiva, como, mira, ese es un cliente muy bien informado, ¿no es cierto? Entonces ya lo hemos tocado de alguna manera. Antes los clientes eran desinformados, hoy día tienen un exceso de información. Sí, pero la verdad es que por el énfasis que hay que darle hoy día al tema de conciencia ecológica, conciencia social, sostenibilidad, ¿verdad? Que son temas hoy día prioritarios, ¿no? En el mundo, ¿no? En el mundo, ¿no es cierto? Por el calentamiento global, por el tema de la propia globalización, ¿no es cierto? De la contaminación, de tantos elementos que hoy día, ¿no? Nos unifican a todo el planeta, ¿no? En pos de soluciones comunes, ¿no? Y una conciencia cada vez más verde, más desarrolladora de solidaridad mundial, ¿no? Con el planeta, solidaridad planetaria, o sea, definitivamente, y de la vida en general, y ahí está, eso incluye el tema de los animales, ¿no es cierto? Y eso incluye pues muchas cosas. Sí, quizás habría que agregar que hoy el cliente es un cliente con una conciencia mucho más elevada, ¿no? Sobre temas trascendentes, versus el cliente de ayer, que era un cliente mucho más, digamos, indiferente, ¿no? Indiferente, ¿no? Con respecto a cómo las cosas que hacemos repercuten, ¿no? Bombardean, ¿no? Generan efectos secundarios o efectos colaterales que pueden dañar lo que sea, ¿no es cierto? Y acá hasta entra el asunto, ¿no es cierto?, de la inclusión, ¿no? ¿Somos lo suficientemente inclusivos o no? ¿Verdad? ¿Somos lo suficientemente abiertos, ¿no? O no. ¿Somos lo suficientemente respetuosos unos de otros o no? ¿Verdad? Todo eso está dentro de este concepto que me parece muy bien mencionado por tu parte, ¿no? De la Sumac, de la conciencia, ¿no? Una conciencia más elevada, ¿no? Muy bien, muy bien. Es un cliente moderno. Un cliente moderno tiene esos rasgos. Estupendo, ¿no? Buen aporte. Hay que añadirlo. Ese punto hay que añadirlo. Te agradezco. Muy bien, y les estaba diciendo que también íbamos a abordar un poquito el tema de las cualidades del experto en servicio, ¿no? Un experto en servicio tiene que tener algunos rasgos que lo identifiquen, lo distingan, ¿no? Por ejemplo, la sinceridad, ¿no? O sea, es gravísimo que un cliente sienta que le están tomando el pelo, que un cliente sienta, ¿no?, que lo están engañando, que un cliente sienta que no están siendo transparentes con él, que no están siendo honestos, sinceros, francos. La sinceridad es, ¿no?, fundamental, fundamental, como atractor, como generador de relaciones limpias, ¿no? Sinceridad. Después, el optimismo, ¿no? Optimismo, actitud positiva, ¿no?
Muy importante. Un experto en servicio tiene que ser una persona que busca soluciones. Todo el tiempo tiene que estar enfocado en las nuevas posibilidades, ¿no? Lo siento, no se puede hacer nada. Frases terribles, ¿no? Frases autocondenatorias, ¿no? No, así es, pues señor, no hay otra forma. No hay otra forma, o sea, tienen que haber fórmulas. O sea, cuéntame, ¿qué más podemos hacer? Dime. O sea, mire, por ahora no encuentro, pero déjeme pensar, déjeme llamarlo, yo quiero anotar su número y déjeme que yo lo voy a buscar. Hoy mismo, esta tarde, le doy alguna respuesta diferente. ¿Me entiendes? O sea, un experto en servicio no se puede conformar, es lanzar el hueso más allá y más allá y más allá. Es el reto, el reto, el reto, el reto. ¿Se acuerdan del ejemplo del Hotel Ritz? Eso, ¿no es cierto? Un experto en servicio es alguien que se desafía a sí mismo constantemente, no se conforma con lo que hay, busca renovar sus posibilidades de servicio, ¿no? El arte de caer bien, debe ser un dominador del arte de caer bien. Sí, tiene que ser una persona, pues que tenga habilidades sociales, que tenga inteligencia emocional, que sepa usar herramientas de afectividad, ¿no es cierto? Sin saturar, sin caer mal, sin caer pesado, sin abrumar al otro, pero sí, ¿no? Tiene que ser una persona que impacte positivamente. Y es entendible que no a todo el mundo le puedes impactar siempre positivamente, pero tienes que esforzarte por tener gente que de verdad sepa impactar positivamente, fundamentalmente. Comprensión hacia los demás, empatía, eso que les dije hace un buen rato, ¿no es cierto? Detectar qué emoción tiene el otro, ponerse en sus zapatos, ponerse en su lugar. Para responderle de esa manera, lo entiendo, yo estaría igual de decepcionado que usted, o igual de molesto que usted, o peor, ¿no es cierto? ¿Sí? O desalentado. Déjeme ayudarle, por favor, porque sí podemos hacer alguna cosa. ¡Wow! Esa persona ya entendió que hay alguien que lo escucha, que lo atiende, que lo acoge y que lo va a ayudar. ¿No? Menos mal, ¿no? Porque sentía que estaba peleando contra molinos de viento, ¿no? Tiene que ser, el experto en servicio tiene que ser una persona asertiva, o sea, una persona que dice aquello que realmente debe decir, ¿no es cierto? No se trata de lo que dices, ¿eh? Se trata de cómo lo dices, sobre todo de cómo lo dices. Yo te puedo decir que sí o te puedo decir que no. El tema está en cómo te digo que sí, cómo te digo que no. Y si te digo que no, ¿eh? A algo, pero te lo digo bien, tú me puedes entender, ¿no? Entonces hay que entrenar el no, ¿no? Hay que entrenar el cómo decir las cosas, ¿no? Las que hay que decir, sin mentir, ¿no? ¿Sí? Habilidad para resolver, otra vez, ¿no? Eso tiene que ver con aquel optimismo, eso tiene que ver con el hueso que va más lejos, ¿no? Enfoque en soluciones, ¿no? Un experto en servicio tiene que ser una persona de retos, tiene que ser una persona que está constantemente buscando, ¿no? A ver cómo resolvemos, ¿no? Y una persona además que no pierda la paciencia, que no pierda el ánimo, ¿no es cierto? Que no bajen sus pilas, ¿no es cierto? Que no se desinflen sus baterías. Es decir, una persona perseverante, una persona entusiasta, una persona que está siempre con el brío del buen ánimo, ¿no? Al frente, ¿vale? Esta es simplemente una imagen de esfuerzo de empatía. Este señor del bigotito está haciendo empatía, ¿no? Poniéndose en el lugar del otro, ¿no? Solamente una imagen, ¿no? Entonces, el cliente, ¿sí? Fundamentalmente es aquel que paga nuestros salarios, que aumenta nuestras utilidades, o sea, poca cosa, ¿no? Es el que nos evalúa, ¿no? Por lo tanto, es el que compra aquello que hacemos, ¿no? Nuestros productos o servicios, o ambas cosas. Es el que hace que nuestra empresa, nuestra organización permanezca en el mercado, no se extinga, no quiebre, ¿no? Por lo tanto, es nuestra razón de ser. En definitiva, el cliente es el rey, ¿o no?
Pues depende, ¿no es cierto? Es el rey si lo ponemos en el trono, ¿verdad? En realidad, sí, si el cliente... Su micrófono, por favor. Ah, perdón, ¿lo había silenciado? ¿Hace mucho Sí. rato? No. No, No, recién. hace poco. Ahorita. Recién. Ah, ya, perdonen, ¿no? Se Decía- quedó en que el cliente definitivamente es el rey y lo va a hacer y ahí se muteó. si es que, ¿no? Lo sería si es que la recepción, ¿no? No tuviese ningún inconveniente en tener que aceptar un servicio el viernes a las 5:30, porque ese servicio puede que tenga carácter de urgencia. Ah, no, disculpen, pero viernes 5:30 ya estamos cerrando, ya tiene que ingresar el pedido el lunes, a primera hora. Pero por favor, esto yo necesitaba que ingrese ya para que el lunes me lo puedan terminar de resolver. Esto, y es urgentísimo. Sí, señor, no, nuestro horario ya no alcanza para eso. Bueno, entonces el cliente no es el rey. Seamos sinceros. El cliente en ese caso no es el rey. Oye, pero tenemos que terminar. Sí, pero tienes que tener en cuenta que deben haber excepciones. Y hay excepciones que vale la pena incluir. Si no tienes eso seteado, entonces el cliente no es el rey, ¿no? No es el rey si es que logística, ¿no? No se esmera para que la solución le llegue al cliente en la fecha acordada. Ah, no, pero es que esos son los procesos, esos son los timings, eso es lo que demoran los... Ya, pero ¿tú has podido acelerar algo? De repente, pero en verdad no puedo estar acelerando los procesos de todos mis clientes, tengo demasiados. Ya, ok. Está claro que si no te esmeras porque llegue en la fecha acordada, ¿no? el producto o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces el cliente no es el rey. Si es que los talleres fuesen más cuidadosos en sus proyecciones para evitar incumplimientos a clientes, esto, claro, pero no lo son, entonces no es el rey, ¿no? El cliente no es el rey si es que administración saliese, sí sería el rey si es que administración saliese más de la oficina y además entrase en contacto directo con el cliente. Pero es que administración nunca está en contacto directo con el cliente, para eso está comercial, ¿no es cierto? En cambio, la gente de administración está en la oficina haciendo lo que comercial necesita, o sea, no estamos fuera ¿no? del trejemaneje organizacional, estamos colaborando desde donde nos corresponde. Sí, pero ¿tienes feeling directo? ¿Hueles al cliente directamente en sus necesidades, sus problemas ¿no? y sus prioridades? No, solamente eso es comercial. Ya pues, entonces el cliente no es el rey. Si logística y servicios actuase en función de las necesidades del cliente y no de la empresa, ya. Pero como no es así, pues no es el rey. Logística y servicios, ¿verdad? No actúa en función a las necesidades del cliente. Muchas veces actúa en función a las necesidades de la propia empresa, de la organización, no del cliente. A veces eso no está en la misma vía. Entonces no es el rey. No es el rey porque si lo fuese, facturación tendría una estrecha relación con los departamentos financieros de los propios clientes. Pero resulta que no tienen ni idea de los problemas y trabas que viven los clientes en sus propios departamentos financieros y por lo tanto simplemente exigen en función a sus propias normas. Vale, entonces el cliente no es el rey. Si recursos humanos encontrase la manera de incluir en la evaluación de desempeño de nuestros ejecutivos al cliente, incluirlo a él también, sondeando qué le parecen nuestros ejecutivos, qué le parecen los trabajos que hacemos nosotros desde acá para allá. Pero no, pues recursos humanos muchas veces, la mayor parte de las veces, no usa al cliente para obtener una opinión que esté ligada a la evaluación de desempeño. Entonces el cliente no es el rey. ¿Me entienden ustedes lo que estamos diciendo? Hay que hacer muchos esfuerzos especiales realmente si queremos que el cliente sea el rey que decíamos hace un ratito, ¿no? El servicio a los clientes, un servicio excepcional a los clientes, ¿sí? Significa que hay que facilitarles la vida, que hay que hacerles fácil la adquisición de sus servicios. Varios canales de compra,
formas de pago diferentes, ¿no es cierto? No vías únicas. Las vías únicas son siempre restrictivas, ¿no? Hay que ampliar la oferta de servicios, ¿no? Y los servicios integrales, ¿no es cierto? Que el cliente encuentre la solución a varias necesidades en una sola organización, en una sola empresa, ¿no es cierto? Y ahí tenemos clientes que realmente tienen más de una razón para venir con nosotros, ¿no? Eso también es fundamental. ¿De acuerdo? Y bueno, ahora quiero cerrar, no sé si la conocen, a esta señora que estoy poniendo acá en la foto, ¿no? No he puesto ningún nombre todavía para que algunos de ustedes digan, ¿quién era? Pues la gran Gabriela Mistral, ¿no? Que tenía un poema muy bonito, precioso, que va a pelo con el tema que hoy día estamos comentando. Se llama Servir, su poema, Servir. Y dice, quiero cerrar con eso, dice, toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, ¿qué tal si lo plantas tú? Plántalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, pues acéptalo tú. Sé tú el que apartó la piedra del camino, el odio entre los corazones a las dificultades del problema. Sé tú. Ahí existe la alegría de ser sano y la de ser justo, pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, ¿no? Si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. No solo se hace mérito de los grandes trabajos, hay pequeños servicios. Adornar una mesa, ordenar unos libros. En realidad el servir no es faena de seres inferiores, ojo con eso. Dios que da el fruto y la luz, sirve. Tiene los ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día, ¿serviste hoy? Esto es simplemente un canto poético, ¿no? A servir, ¿no? A esa labor humana tan hermosa, ¿no? Saben ustedes que además esto de servir, ¿no? Que algunos lo consideren, puede que lo consideren tarea inferior, ¿no? Equivocadamente, erróneamente, es, sin embargo, una de las fuentes principales de la felicidad. La gente más feliz, ¿sí?, se ha detectado que tiene muchísimo que ver con gente que vive sirviendo a otras personas, dando servicio a otras personas. Así que, por favor, seamos de alguna manera todos, ¿no?, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros clientes, expertos en servicio. Señores, muchas gracias y hasta una próxima ocasión. El próximo martes nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a... Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Agradezco bastante el taller, ¿no? Que justamente hoy ya estamos terminando el cuarto taller. Hoy también fue un taller magnífico. Hemos ya avanzado la mitad del programa que tenemos planificado, ¿no?, contigo. Solamente agradecerte a ti, a todos los participantes que hoy también, ¿no?, siguen participando, incluso, ¿no?, bastante bien. Escuché algunas participaciones muy buenas. En realidad hoy tuve un día complicado, recién me he conectado, pero bueno, por el carro he estado escuchando de todas maneras el taller, ¿no? Bueno, yo intervenciones de primera, intervenciones. Sí, me encantaron, muy bien. Bueno, ya estamos en la mitad del taller, nos quedan todavía 4 talleres y los 4 talleres que vienen son magníficos, todos sobre inteligencia emocional. Solamente invitarlos a los colegas. También voy a hacer más extensivo este programa para ver si se conectan más personas, ¿no?, para que se vayan nutriendo, ¿no?, con las capacidades que tienes, ¿no? Magnífico, te agradezco bastante nuevamente. Agradecer a Jocelyn, a Jorge, a todos los colegas que también nos están acompañando, ¿no? Un gran abrazo, Juan Manuel, un gran abrazo para todos. Cuídense bastante y ya nos encontramos el próximo martes. Gracias a todos. Gracias a tu equipo también. Gracias.